grabación, que era regla de la cadena de una variable. Regla de la cadena de una variable era, pues, tenemos algo, o sea, digamos, tenemos una función o tenemos un fenómeno que depende de un solo parámetro, generalmente el tiempo, ¿sí? Entonces nos aparece la posibilidad de qué, de describir un fenómeno respecto al tiempo, y entonces pues ese fenómeno respecto al tiempo pues lo podemos escribir pues de esta manera. ¿Listo? Calculamos la derivada parcial de w respecto a x y la derivada parcial de w respecto a y. Y pues este de x de t y este de y de t pues son las razones de cambio que nos dan. ¿Sí? Generalmente pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues ocurre que para poder calcular dv de t, pues dv de t nos va a dar esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, pues calculamos la parcial respecto a r, respecto a h, de r de t, de h de t. Y pues calculando esas variables, pues obtenemos el dv de t que estamos buscando. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que vamos a trabajar o que vamos a estudiar cuando hay múltiples parámetros. Sí, bueno, ¿qué voy a hacer con esto de regla de la cadena de múltiples parámetros? Voy a dar el ejemplo. Voy a darle el ejemplo de cómo hacer las cuentas. ¿Sí? Ya en un taller pues les enviaré un ejercicio donde se use eso. Y pues después hacemos derivadas implícitas. Entonces, ¿qué pasa con la regla de la cadena de múltiples variables? Espere que se me olvidó conectar la tableta. Entonces, regla de la cadena de múltiples variables. La regla de la cadena de múltiples variables pues cumple lo siguiente, ¿no? De múltiples parámetros es regla de la cadena de múltiples parámetros. Entonces, ¿qué pasa con la regla de la cadena de múltiples parámetros? Pasa que podemos tener múltiples variables independientes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con múltiples variables independientes? A que acá por ejemplo, acá teníamos una función que solo dependía del parámetro t. Sí, entonces pues por eso calculábamos, en vez de calcular una derivada parcial, nosotros calculábamos una derivada normal. Sí, o sea, por eso esto incluso lo podemos escribir como w', ¿sí? O sea, en realidad estábamos trabajando con una función de una variable que pues tenía como puente pues las funciones x y y en términos de esa t de una variable. Pero ¿qué pasa? Está el ejemplo, o está el caso cuando tenemos múltiples parámetros. ¿Qué significa tener múltiples parámetros? Pues que ya la razón de cambio que estamos estudiando no depende solo del tiempo, sino que depende de dos variables, o de tres variables, o de cinco variables. Y entonces por eso ya no sale una derivada parcial, no nos sale una derivada de una sola variable como nos daba antes. ¿Listo? Defino y hacemos un ejemplo. Entonces, teorema. Suponga que x es una función que depende de dos variables y y es una función que depende de dos variables. Y pues que estas funciones tienen primeras derivadas parciales. Entonces, y sea z igual a f de esas dos variables una función derivable parcialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que de z de t, ¿a qué va a ser igual de z de t?
¿Me escuchan? ¿Me oyen? Se le escucha entrecortado, pero ¿Mucho? Sí, profe, pues yo no le estoy entendiendo. un poquito entrecortado, profe. Bueno, entonces vuelvo a decir toda la carreta, no mentiras, toda la carreta no. O sea, aquí teníamos una sola variable, ¿sí? O sea, esta regla de la cadena era una regla de la cadena en la cual solo teníamos en cuenta una variable, que era t. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que estamos teniendo una regla de la cadena para múltiples parámetros, o sea, para s y para t. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces, ahora como la función depende de s y de t, pues ya no va a ser una derivada, ya no va a ser una derivada normal como la estamos calculando ahorita, sino que va a ser una derivada parcial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esa derivada parcial? Pues esa derivada parcial me queda lo mismo que teníamos ahorita de z de x por dx de t más de z de y por dy de t. Y pues de z de s pues va a ser de z de x por dx de s más de z de y por dy de s. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo. Entonces, a ver, ¿qué ejemplo sacamos para eso? Pues podemos definir una función. Podemos definir una función. A ver, regálenme un momento y buscamos aquí un ejemplo. Entonces, tenemos esta función, sea z igual a sea z igual a 3x cuadrado menos y cuadrado. Donde x es esto, ¿qué? Donde x es 2s más 7t y y es 5st. Entonces, les pregunto, ¿qué será de z de t? ¿Cuánto me da de z de t? A ver, y apunten de a uno. Porque está muy callado, mano. Y yo aquí hablando 2 horas, no. De Z, de Z, Por eso, ¿no? Entonces de z de x por sobre dx X, de t, ¿no? de X, no, de Z. No, de t. De t porque es de t. Ah, sí, no, sí, por eso. De z de x por dx de t. Mírelo. Sí, sí, Más sí, señor, más de Z, de de, Y, por dy de t. De Z Y de, por de de Y de Y, T. de T. Entonces, ¿cómo queda eso? A ver, vea. 2 minutos. Profe, y al final donde dice y y igual a 5st. Y igual a 5st, sí. Vale. Profe, yo lo que no haría es reemplazar ahora, por todo lo que hay, los valores que nos dan. Por eso, o sea, usted saca de z de x y saca de z de y. Y luego reemplaza donde le quede x, le reemplaza por lo que tiene x y donde está y, pues reemplaza lo que tiene y. Y eso le queda en función de s y t. ¿Sí?
Salud. Profe, ese Y igual, ese es un 5 y un ST, o tiene otro, o qué es. 5ST. Ah, gracias. Profe, ¿y el de la X es 25 o 2S más 7T? 2S. Pero esta gente, ya, mano, ya llevamos que como 3, 4 semanas y todavía no me entienden la letra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Qué tristeza. Yo sé que escribo feo, sí, pero... Oiga, yo leí grabar. Así. Profe, entonces de z de t sería igual a 6 sobre de y sobre de t menos 2y de y sobre de t. A ver, no sé, no sé por qué. Toca hacerlas. De zx, Pero pues toca colocar las derivadas, ¿no? de zx, pues hay que calcular esto, ¿no? Entonces de zx es 6x, ¿sí o no? De z de y es menos 2y. De x de t, de x de t es, de x de t es 7. De y de t, de y de t es 5s. Y de x, a ver, de x de s es 2. Y de y de s es, de y de s, ¿cuánto da? Da 5t. ¿Listo? ¿Sí o no? Pero derivado de una vez. Sí, o sea, calculan quién es de zx. De zx es 6x, ¿no? Entonces, eso que está aquí es 6x. Y de x de t es 7. Más. De z de y es menos 2y por de y de t. Y de y de t es 5s. O sea que todo esto que está aquí da 7 por 6, 49, ¿sí o no? 42, profe. No, era para ver si estaban ahí porque nadie dice nada, entonces. X es... Pero entonces aquí reemplazamos el valor de X, ¿no? Resulta que X es esto que está aquí. Entonces es Ah, 42 sí. por 2S más 7T menos 2Y es 5ST. Profe, que la verdad no lo entiendo. O sea, se escucha demasiado entrecortado, si es solamente para mí. Profe, una pregunta. Parece. Compañera, es el internet. Yo escucho bien. ¿Qué pasa? ¿Quién me iba a preguntar? No, pues quería preguntar esto, de dónde salió 6x, pero creo que ya estoy viendo cómo es que ¿De dónde salió ese qué? es de z de x, que es igual a 6x. El de ZX. Ah, esta, mire La la. derivada parcial, la derivada parcial de ZX. Ya me acordé. Sí, profe, no, me confundí un poquito. Entonces esto es 8, 42 por 2 es 84 S más 42 por 7, ¿cuánto es? Profe, pero de x de t no es igual a 7. 292. Mira, ¿Que de Z qué? ¿De Z de T no es igual a qué? De x de t igual a 7. De X de T es 7. 294, pero 294.
De x de t es 42 7. por, 42 por 7 es 294. Espere. Que me hablan todos al tiempo. Y eso está bien, me gusta Sí, eso, sí. que hablen todos al tiempo. En vez Sí, de que es no igual hablen, a que hablen 7, todos. pero él multiplicó 6 por 7 y eso queda en 2. ¿Cómo? Estamos multiplicando extremos, 42 por 25 y 42 por 7. ¿Pero por qué por 25? ¿No es que esto es 2S? Perdón, 2S. Qué pena, profe. No, Sí, pero ¿qué que estamos estaba preguntando, haciendo? ¿por qué 7 por 42? Y respecto a, es que no entiendo qué me pregunta la compañera, o sea, porque ella me dice, X es 2S más 7T, ¿sí? Entonces de X de T es 7. Ella está preguntando que por qué le dio 7, entonces pues, Ah, es porque es la supongo que quiere derivada que le parcial No, de o sea, eso responda no, que es la respecto a T. no derivada continúa parcial. 7, no. Es que en el 42 él multiplica 2S más 7T. Que eso Por Porque eso, porque son ella ese es el 294. y X es valor la de función que está arriba, que es 2S más 7. Sí, exacto. Exacto. Bueno, Brian llegó un poquito tarde, man. Seguiría menos 50s al cuadrado t. Entonces esto da, a ver, da 5 por 5. 5 por 5, 20, ¿sí o no? Por 2, 40. Profe, ya estamos activos 50, bro. Está clarito las multiplicaciones. Debe ser por el piso. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Esto es breve, esto no tiene ciencia. Entonces, pues, todos sabrán cuánto da de z de s. Pero esto es un d, ¿no? Pero lo hago bien porque eso no es un 2. Es un dz. Profe, acá en todas las derivadas siempre va a aparecer S o Z o va a cambiar. O va a cambiar en todos los ejercicios. No, eso depende del ejercicio. Y en realidad eso depende de la variable que usted le quiera poner. Profe, eso da 84 menos 100s. 84 menos 100s. Yo le creo. ¿Cómo es su nombre el que me está diciendo? Aló, se me fueron. No, lo entiendo, profe. ¿Puntos extra, profe? ¿Puntitos o qué? No me los merecen. Un ejercicio de Sí, estos, profe, nah. ¿por qué? Nah. ¿De Z de S, profe? Por eso, ¿cuánto es de ZS? De ZS es... A ver, entonces sería 6x. 6x que multiplica a de x de s. De x de s que es 2. Más de z de y. De z de y es menos 2y que multiplica menos 2y por de y de t. De y de s es. Y de y de s es 5t. 5. Entonces esto es 6 por 2, 12s. Bueno, por 2, 12, 24s en realidad. 6 por 2, 12, ¿no? Por 2, 24s. 24s más 12 por 7. 12 por 7, 12 por 5, 60 más 24, 84. Sí, señor. No, 12 por 7. Sí, no, 84. Sí, 64. 84 más... No, bueno, menos 2 por 5, 10 por 5. Bueno, 5 por 5, 25 por 2, 50. Menos 50 st cuadrado. ¿Listo? Profe, no entiendo esa parte. ¿Qué no entiende? O sea, porque otra vez, digamos, sacó la derivada de Z sobre, es que no veo, Mire. entre la derivada de S, sí. O sea ¿por qué sacamos el valor de 84S más 294T?
Sí, vamos a derivar otra cosa. O sea, ¿por qué derivo 6x por 2 más 2y por 5z? O sea, ¿por qué? Porque es la No fórmula. entiendo. ¿Por qué es esto? Esto es regla de la cadena de varias variables. Y regla de la cadena de varias variables lo que le dice es respecto a la variable t. Pero usted para poder llegar a la variable t, usted tiene que pasar por la variable x porque x es una función de t. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Bueno, entonces, como tiene que llegar a t, pues para llegar a t, pues usted no puede llegar de totazo. O sea, a usted le toca ir por un camino. Y ese camino es, deriva la función de afuera respecto a x y luego deriva la función respecto a t, esa función de x respecto a t. ¿Sí? Y hace lo mismo por el otro lado. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Bueno, entonces, si me entiende eso, pues entonces aquí tenemos z esto, tenemos x esto y tenemos y esto. ¿Listo? Entonces, de z de t va a ser de z de x por dx de t más de z de y por dy de t. ¿Sí? Sí. Y pues eso es lo que estamos haciendo. O sea, lo que hizo abajo, lo último, está haciendo la regla de la cadena, ¿cierto? Todo es regla de la cadena. Lo que pasa es que aquí reemplacé el valor de x, porque como tengo una x aquí, entonces tengo que poner el valor de x, tengo que ponerlo y tengo que multiplicarlo. Entonces, no siguen sin entender qué hizo abajo. ¿Por qué? O sea, abajo, o sea, abajo, lo último que escribió. Pero es que ya esto es respecto a ese. Ah, respecto ya a Lo T. mismo Primero es está con haciendo arriba respecto a T, pero ahora Y respecto luego a ahora S. es ya con entendí. respecto a esa. Ya entendí. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno. Todo bien. Entonces esos múltiples parámetros. Es que no encuentro un ejemplo rápido acá de una aplicación de eso. O bueno, sí lo encuentro, pero es que nos vamos a demorar una hora resolviendo eso y no vale la pena. Se los dejo mejor de tarea. Para que usted lo piense en la casa, lo piense bien. Sí, porque es que hay que pensarlo. Entonces, pues... Y hoy tenemos quiz. Entonces, toca optimizar el tiempo. En el taller voy a poner un ejercicio de esos. Para que se diviertan haciendo reglas de la cadena. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer regla de la cadena para calcular derivadas implícitas. ¿Listo? Y de eso hacemos un ejemplito, uno o dos ejemplitos. Que pues la verdad, los ejemplos son de cálculo 1. O sea, no son ejemplos de multivariables, son ejemplos de cálculo 1. Pero entonces, esto de derivadas implícitas nos va a permitir calcular derivadas parciales más fácilmente. Derivadas implícitas más fácilmente. Ya que sabemos hacer derivadas parciales, pues cuando hagamos derivadas cuando hagamos este tipo de derivadas, pues nos va a rendir más. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá derivadas implícitas. Bueno, pregunto, ¿qué es una función implícita? ¿Qué es una derivada implícita? Profesor, eso es cuando una ecuación está definida mediante la ecuación de la forma de XY, ¿no? ¿Cómo así? Todas están definidas Pues es de cuando, forma XY. cuando las variables no están explícitas, o sea, no están despejadas, por decirlo de algún modo, ¿sí? No le entiendo. O sea, sí va por ahí. O sea, uno dice que una función está escrita de manera implícita
si lo que ocurre es que usted no puede despejar la y. Sí, o sea, hablando así coloquialmente. O sea, formalmente es que usted no puede escribir la función y en términos de x. ¿Sí? O sea, no puede despejar la x de tal manera que la y le quede una sola y igual a f de x. Sí, no sé si me entienden. Ejemplo. Entonces, recordar. Piense, por ejemplo, en esta función. X al cubo más y al cubo menos 3xy igual a 0. Este tipo de función. ¿Sí? Esto es una función implícita. De x en y. O sea, o de y en x, da lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que usted usted tiene aquí este y a la 3. Pero resulta que usted no puede, digamos, sacar el y a la 3 porque tiene esta y aquí, ¿sí? Entonces, cuando usted factorice una y, pues eso le va a quedar, no puede pasar la x al otro lado de tal manera que le quede y una función de x. ¿Sí me entiende? O sea, no puede hacer esto no lo puede hacer. ¿Sí me entiende la idea? Yo creo que es lo que quiso decir el compañero. ¿Sí? O sea, es que es para no meterme con términos tan técnicos. Pero entonces la idea es que usted tiene esa función y eso lo puede ver como función, pero esa función usted no puede despejar a y en términos de x. ¿Me entienden la idea? Sí. Bueno, entonces yo puedo calcular una función implícita, o sea, yo puedo calcular la derivada de esta función fácilmente. ¿Haciendo qué? Pues bueno, haciendo la siguiente técnica. Yo voy a escribir a f y la igualo a 0. Sí, o sea, escribo todo esto que está acá, lo escribo como f de xy igual a 0. O sea, paso todo a la izquierda. Sí, todas las variables las paso a la izquierda e igualo eso a 0. Y entonces yo puedo calcular una regla de la cadena. Yo puedo hacer regla de la cadena para derivar esto. Y voy a hacer regla de la cadena. Para despejar de y de x. Esta, la normal, ¿no? La derivada normal de y de x. ¿Y cómo hago? Fácil. Derivo esto, entonces, la derivada de f respecto a x por dx, bueno, por la derivada de x respecto a x más la derivada de f respecto a y por dy de x, y eso lo igualo a 0. ¿Me entienden la idea? Profe, pues es hacer lo mismo que anteriormente. Sí, pues, o sea, derivamos primero x, después y. Creo que al inicio es de y de x, no de x sobre x. No es de x sobre x, porque no es que estoy derivando todo respecto a x. Listo. Es que como estoy derivando todo respecto a x, pues entonces hago regla de la cadena. Entonces, cuando haga regla de la cadena derivando respecto a x, o sea, es en realidad lo mismo que está aquí. En realidad es esto mismo que está acá, solo que yo no estoy tomando t, sino que estoy haciendo la misma respecto a x. ¿Sí? Entonces por eso me queda dx sobre dx. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden la idea? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, pues esto implica lo siguiente. Pues voy a despejar, yo quiero encontrar quién es de y de x. Pues despejo de y de x. Entonces, esto implica que voy a tener de f de x de x da 1, ¿no? Entonces,
más df de y por dy de x igual a 0, pues entonces despejo este de y de x. Y cuando despeje ese de y de x, pues eso me va a dar este, lo paso a dividir, y este pues me queda negativo. ¿Clara la idea? ¿Clara la idea? O sea, el despeje sí. Bueno. Y entonces, ¿para qué vamos a usar eso? Para lo siguiente. Ejemplo. Bueno. Oigan, a ver, GeoGebra. Bueno, esto, cuando nosotros estemos trabajando, o bueno, cuando trabajamos por allá en cálculo diferencial, bueno, conmigo no, pero pues el que les dio cálculo diferencial, usaban las derivadas implícitas para calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Pues eso siempre se ha usado, o sea, la derivada pues nació de la pendiente de la recta tangente, aunque no es la pendiente de la recta tangente. Bueno, esa discusión ya la tuvimos. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo puedo calcular de y de x, yo puedo calcular de y de x para obtener la pendiente de la recta tangente, incluso a ecuaciones que no son funciones como tal, no son funciones como las entendemos nosotros, o sea, funciones, bueno, de x en y, donde pues haciendo la prueba de la recta vertical pues solo puede cruzar a la función en un punto. No sé si se acuerdan de eso. Eso es por allá definición de función de una variable. Entonces, pues este método nos va a permitir calcular esa de y de x. Ejemplo. Entonces vamos a tomar esta función. X al cubo más 2x cuadrado y menos y a la 3 igual a 0. Vamos a tomar esta función y vamos a calcular, inicialmente vamos a calcular de y de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da de y de x? ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? O sea, vamos a calcular de y de x. Yo sé que de y de x es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, primero calculamos de y de x y pues de y de x me da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de esa curva. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto me da de y de x? Profe, ¿no es 3x al cuadrado? No, es x a la 3. Ah, pues la derivada. Qué pena. La derivada La deriva de f respecto a x, ¿cuánto me da? 3x al cuadrado Más 4x y. y. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da la parcial de f respecto a y? 2x al cuadrado y. Ah, no, 2x al. Ah, no. 2x al cuadrado. menos No, 2x al cuadrado 3y al cuadrado. y al cuadrado. 3 Menos 3y al cuadrado. menos 3y menos 3y al cuadrado. cuadrado. La y en medio se total desaparecen. Espero que haya sido por el internet y que sepan calcular esa derivada parcial.
O sea, yo espero que ya esto de calcular derivadas parciales, esto fluye. O sea, esto es algo que... Sí, o sea, esto es algo que es mecánico ya, o sea... Incluso eso es lo que no me gusta de hacer derivadas parciales porque eso se vuelve ya demasiado mecánico. Pero bueno, en fin. Entonces, pues eso que está ahí, eso me da de y de x. Eso es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto xy que pertenezca a la gráfica, ¿no? Entonces, ojo con la fórmula con eje menos que tiene. Entonces eso es menos 3x al cuadrado menos 4xy dividido entre 2x al cuadrado menos 3y cuadrado. ¿Claro hasta ahí? Bueno, Profe, entonces bueno. vamos a hacer lo siguiente. Y profe, Bueno, eso espero, ¿no? Ese sí, profe, causa mucha desconfianza. Es Pero que bueno, el quiz nos tiene nerviosos, profe. pues, pero todo lo van a perder, entonces yo no entiendo qué nervios tienen. Profe, pues No, hay que no, perder el nos estilo. está metiendo temas nuevos y... Con horas al final, profe. Sí, no hay tema de la muerte. Un buen día para perder un quiz. Pues la verdad, o sea, que saquen... Uy, ¿esto qué es? Ush. ¿Esta cosa qué es? ¿Tan bonito? Uy, espere que eso tocó verlo en varias variables. No, esperen, ahí sí déjenme ver esto en varias variables. Oiga, en varias variables no tiene altura. Vea pues, qué cosa tan bonita. Pero no No, me porque sirve estaba para el en el ejemplo. plano XY, ¿no? Sí, pero no me sirve para el ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto acá, la recta tangente es la misma curva. Entonces no me sirve para calcular la pendiente de la recta tangente. Sí, o sea, no sé si me entiende. O sea, si usted calcula la pendiente de la recta tangente en cualquiera de esos puntos, eso es la misma recta. Entonces no tiene sentido. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, cuando usted tiene una recta, la recta tangente es ella misma. Sí, o sea, mire, les pongo el ejemplo. Les pongo un ejemplo. O sea, usted tiene y igual a 2x. ¿Sí? ¿Quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de y igual a 2x? Como función de una variable. Dos. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, cuando usted tiene rectas, Por una, sí. cuando usted tiene rectas y usted calcula la derivada de una variable, entonces la derivada, o sea, como la derivada es la pendiente de la recta tangente, y si usted tiene una recta, la recta tangente a esa recta es ella misma. ¿Sí? Entonces, pues en cualquier punto que usted tome la pendiente de la recta tangente, si tiene rectas, pues entonces no tiene sentido calcular la tangente porque la tangente es ella misma. No sé si me entienden lo que quiero decir. Vea, y se veía bonita la función. Bueno, en fin, ¿listo? Voy a buscar una. Profe, o sea que en ese ejemplo la pendiente ya quedaría así, menos 3x al cuadrado más 4xy Sí. sobre 2x. O sea, en ese y en todos los ejemplos la derivada le queda así. Pero resulta que como esto es una pendiente de la recta tangente, o sea, queríamos en realidad calcular la pendiente de la recta tangente, pues entonces no nos sirve porque pues la recta tangente pues sigue siendo la misma recta, ¿sí?
Ok, por eso el ejemplo de y igual a 2x. Sí, por eso fue el ejemplo de y igual a 2x. Curiosidades matemáticas. Esto es bacano. O sea, a mí me parece que encontrarse uno este tipo de cosas le permite explorar mejor los conceptos. Sí, o sea, y comprender en realidad qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Entonces, así se calcula de y de x. Entonces, otro ejemplo. Este sí más gráfico. Y este sí se puede calcular. Dibuje la gráfica. Dibuje la gráfica de la circunferencia x cuadrado más 4x más y cuadrado más 3 igual a 0 y encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes que pasan por el origen. Uf, qué problemota. Ahí lo tiene. Piensen qué vamos a hacer. Profe, primero se halla el punto del origen de la circunferencia. No, el origen entonces me refiero al punto 0, 0. ¿Y qué es el origen de una circunferencia? Eso es una buena pregunta. ¿Qué es el origen de una circunferencia? Donde inicia el radio, ¿no? Eso se llama centro, no origen. Ay, ay, ay. No tenemos problemas porque tienen que estar conectados porque si no, como yo tomo lista. Pero es una circunferencia, ¿no? O sea, usted tiene esto. Cuénteme. Hallamos el vértice para hallar el otro punto de la recta. O sea, no es que mire.
Pero ¿cuál vértice? O sea, primero miremos esta ecuación. Esa ecuación, ¿no? Entonces es x cuadrado. Es que no está conectado, espérenme. Entonces, x cuadrado más 4x, va a pasar ese más 3 acá, más 3 más y cuadrado igual a 0, ¿cierto? Pero entonces, yo aquí puedo completar un cuadrado. ¿Y cómo puedo completar un cuadrado? Sumando 1 y quitando 1. Sí, entonces x cuadrado más 4x, x al cuadrado, más 4x más 4x bueno, ahorita pasamos a la ojera. X cuadrado más 4x más 4 menos 4 más 3 más y cuadrado igual a 0. ¿Sí me entienden lo que acabo de hacer? Tiene una completación de cuadrado. Sí. Y entonces esto es lo mismo que x más 2 al cuadrado menos 4 más 3 es menos 1, o sea que esto es un círculo de radio 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto es un círculo de radio 1 que tiene centro en menos 2, 0. Acuerden, ¿no? Pues no debería escribir esto, pero x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces esto es una circunferencia que tiene centro hk y radio 2 y radio r. Sí, entonces esta tiene radio 1 y pues el centro es 2 menos 2,0. O sea que entonces pues si yo escribo esa ecuación acá, pues entonces me da el valor que quiero. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser x al cuadrado más 4x más y al cuadrado más 3 igual a 0. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dibujó nada? ¿Por qué no dibujó nada? Ay, no guardar. Venga, la vuelvo a escribir a ver qué fue lo que pasó. X al cuadrado más... No la tenía seleccionada. Más 4x. ¿Cómo así? ¿No estaba escribiendo o qué? Yo estaba escribiendo, pero el punto de anular la ecuación como tal lo tenía cancelado. Mira, es que hago esto. Ahora sí la sacó, mira. Ahí está. Sí, ahorita está. Pero usted, el puntico ese azul donde se le quita la visibilidad lo tenía anulado. R. Si ven, entonces es exactamente pues lo que hemos encontrado, ¿no? X más 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Uy, se pone bueno esto porque ahora... Bueno, yo sé hallar eso de forma geométrica, pero de forma analítica, o sea, de forma geométrica, usted puede encontrar, o sea, teniendo un punto, bueno, esto es geometría, ¿no? Pero entonces, cuando usted tiene un punto por fuera de una circunferencia, usted puede encontrar, haciendo aquí unas figuras, usted puede encontrar las dos rectas tangentes. Sí, o sea, porque es claro que hay dos rectas tangentes, ¿no? La recta tangente que va del punto a qué, o sea, que va por aquí por encima y la que va por aquí por debajo.
¿sí? Entonces, uy, si mal no estoy, creo que se calcula así. Y entonces usted pasa la recta. Ajá, exactamente. Mire, esas dos son las rectas tangentes. Sí, voy a quitar el otro círculo que armé. Esas dos son las rectas tangentes. O sea, voy a poner acá. Es un resultado de geometría bien bacano. Uy, ojalá algún día de geometría. Pero algún día trabajaremos dando geometría. Entonces, mire, esa azul y esa roja, yo con mis discusiones filosóficas aquí en medio de la clase, pero bueno, en fin, esa azul y esa roja son rectas tangentes. Y pues bueno, GeoGebra pues nos ayuda porque GeoGebra nos permite, nos da la ecuación, ¿sí? Pero pues esa no es la idea es calcularla. Entonces mire qué pasa. Resulta que cuando pasa por el punto 0, 0, la función tiene dos pendientes. Ahora la idea es cómo calcular esas pendientes. Pues bueno, nosotros sabemos hacerlo. ¿Con qué? Pues con dy de x. ¿Sí? Entonces, para esta ecuación, es esta misma, ¿no? Sí, esta que está aquí. Es que es para no abrir esto y dejar aquí la gráfica. Vamos a calcular dy de x para esa ecuación. Entonces, ¿cuánto me da dy de x? ¿Cuánto me da dy de x para esa ecuación que está ahí? ¿Cuál ecuación? ¿Cuál ecuación? Menos 2x más 4 sobre 2y. Menos, acuerde que aquí llevan menos, ¿no? Menos 2x Más 4. más 4. Menos 4. Porque ya el menos. Menos. Claro, ¿no ve que la fórmula dice que lleva menos? Mire. Es que la estoy poniendo de una vez. Pero mire la fórmula. Mírela. ¿Sí, sí? Pero ya no le habíamos puesto el negativo ahí al menos 2x. No. En ningún lugar. Pero no ve que son todo. Es toda la función. Es menos toda bueno. la derivada. Profe, qué pena. Es que se me fue la luz y un compañero en Arauca también. Y me tocó conectarme por el celular o sea, compartir los datos del celular de mi mamá al portátil y ahorita se me apaga el portátil. Es como para hacer el quiz o algo. Bueno, entonces conéctense a las 11:20. Les tomamos lista de primeros. Pero, o sea, lo puedo conectar de cualquier lado, que se me apaga el portátil y baila. No tengo cómo conectarme. No, sí, desde el celular, desde que responda el llamado de asistencia, todo bien. Y bueno, y por lo menos un amigo que está en Arauca que no tiene datos, o sea, no nos puede conectar. ¿Y a qué hora llega la luz? No sé, ni idea, porque él está desde temprano sin luz y Pues se me él fue el acabó que de me ir como a las escribió. 10:40. ¿Cómo? Él fue el que me escribió. Sí, él por ahí está, él dice que él solo tiene el plan social, pero no tiene mega ni nada. ¿Qué hacemos, man? Pues entonces yo le mando el quiz ahorita. Dígale que me mande el documento. Le escribo aquí. Envíeme. Yo también le envié a usted una foto, una imagen de que el portátil se había quedado sin conexión y pues Y me envía el quiz al correo. ¿Listo? Tiene hasta las 12, o sea, si después de las 12:20, pues, si después de las 12:20 me llega el correo, no se lo recibo. Sí, ya le tengo que preguntar otro quiz. ¿Y se nos puede enviar el correo, por favor? Andres.leal@unipamplona. Andres.leal3. Andres.leal3. Sí. Venga, lo escribo aquí en la llamada. Bueno, listo, profe. Andres.leal3
unipamplona.edu.co. Venga, y copiamos esto. Y se los envío ahí ahí lo envío al grupo. ¿Listo? Entonces ahí en el grupo, entonces yo les envío eso a las 11:20 y pues lo resuelvo. Pues apenas en realidad alcanzamos a resolver este ejemplo. Entonces de y de x nos da menos 2x más 4 y la derivada respecto a y, ¿cuánto da? ¿La derivada de qué? Perdón. 2y. ¿Cuánto da? 2y. 2y. De, Entonces derivada de la función respecto a y. Ajá. Entonces esa es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Bueno, esto que está aquí pues se puede simplificar. De y de x usted lo puede ver como menos x menos 2 sobre y. ¿Listo? Bueno, ahora viene el detalle. Porque ¿cómo se hace para encontrar la pendiente de esas rectas que están ahí? Porque mire que si yo reemplazo en 0, eso se me indetermina. Y entonces, Profe, una pregunta. ¿Por qué se pone menos 2x y menos 4 si están inicialmente positivos? Por la fórmula. Es que la fórmula dice menos la derivada parcial de f respecto a x y menos la parcial de f respecto a y. Bueno, una vez les digo que vemos la otra clase. En la otra clase vemos todo lo de derivada direccional. Todo. Entonces derivada direccional, gradientes y planos tangentes. ¿Qué tal las horas de llegar? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, man? ¿Derivada direccional y qué? Derivada direccional y planos tangentes y rectas normales. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? No podemos resolver el ejercicio. Bueno, pero sí tenemos algo. Ah, qué ejercicio tan bacano. Esta aguantaba ponerlo hasta en un parcial, lástima, ya lo puse en clase, pero bueno. Resulta que ese punto C pertenece a la circunferencia, ¿cierto? Y por ese punto C pues pasa la recta tangente. ¿Sí es claro eso? O sea, por ese punto C, o sea, vamos a decir C es x sub 0, y sub 0. ¿Sí? C es un punto x sub 0, y sub 0 que pasa ahí por la circunferencia. Yo sé quién es ese punto, vea, ese punto es menos 1.5087. Pero entonces yo pues analíticamente no sé quién es ese punto, tengo que calcularlo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Yo sé que ese punto pertenece a la recta tangente que pasa por 0, 0, ¿cierto? Y yo ya sé. Sí, pues. ¿Sí es claro eso o no? O sea, y yo sé quién es la pendiente, yo sé quién es, pues, yo tengo la ecuación de una recta.
la ecuación de una recta en términos de la pendiente, ¿sí? Pero tengo la pendiente. O sea que ese punto x sub 0, y sub 0 pertenece a la recta si pues la pendiente, pues si cumple la pendiente. No sé si me hago entender. O sea, ese punto pertenece a esa recta pues siempre que cumpla esta ecuación que está acá, ¿sí? Y yo de esa ecuación ya sé la pendiente. Entonces la ecuación de esa recta azul y de la recta roja también pues cumple la siguiente condición. Cumple que y menos y sub 0 es igual a la pendiente, que es menos x sub 0 menos 2 sobre y sub 0, que multiplica a x menos x sub 0. No sé si me entienden lo que estoy diciendo ahí. Sí, sí. Listo. Despejemos eso. Despejemos esto. Entonces, si despejamos esto, esto me queda y menos y sub 0 igual a ¿qué? Multiplicamos esto por esto. Entonces eso es menos x sub 0 por x más x sub 0 al cuadrado más x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0, todo esto dividido entre y sub 0, pero pasémoslo a multiplicar al otro lado. ¿Sí me entienden? Vamos a pasarlo aquí a multiplicar al otro lado. Entonces queda. Profe, el jet sub 0. ¿El 2x dónde está? ¿Cuál 2x? Pues sí, profe, porque faltó multiplicar el menos 2 por el x, ¿no? Falta multiplicar el menos 2 por el x. ¿No ve que el lápiz no lo escribió? Entonces, pues... sí, ya, todo bien, ya lo vi. Más x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0 menos 2x. ¿Cierto? O sea, tengo esa ecuación. Pero como el punto está en la circunferencia que cumple esa ecuación. ¿Qué cumple esa ecuación? Pues esa es la ecuación del círculo, ¿no? O sea, no sé si me entienden lo que quiero hacerme. Resulta que esta es la pendiente de esta recta, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Mire, o sea, yo tengo que la pendiente es esto. La pendiente de esta recta y de esta recta es esto. ¿Sí? Eso lo sé. ¿Por qué? Porque es la recta tangente que pasa por ese punto. ¿Sí? Entonces tomo ese punto C, x sub 0, y sub 0, que pasa por la circunferencia. Entonces ese punto C tiene que cumplir la ecuación de esa recta azul. ¿Sí me entienden? Bueno, si me entienden, entonces, pues la ecuación de la recta yo la puedo escribir así. Sí, tal vez se vea un poco desordenado, pero yo lo puedo escribir así. ¿Sí? Entonces, este punto x sub 0, y sub 0 cumple esta primera ecuación. Pero el punto x sub 0, y sub 0 también cumple la ecuación del círculo, porque pertenece al círculo. ¿Sí? O sea que si yo aquí reemplazo x sub 0 y y sub 0, se debe cumplir esta ecuación. ¿Sí me entienden? O sea que x sub 0 debe cumplir x sub 0 al cuadrado más, ¿cómo es la ecuación del este?
más 4 por x sub 0 más 4 por x sub 0 más y sub 0 al cuadrado más 3 igual a 0. Esta ecuación se debe cumplir, ¿cierto? Y entonces voy a despejar aquí, voy a escribirlo así: x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado igual a menos 3 menos 4 y sub 0. X sub 0, x sub 0. ¿Sí, sí? ¿Sí o no? O sea, dejamos los que tienen exponente del cuadrado en un solo lado para así haya lo del círculo. Claro, para poder despejar de esta ecuación que tengo aquí arriba, o sea, para poder despejar de esta ecuación que tengo aquí arriba, puedo escribir esto, puedo pasar este y sub 0 a este lado y entonces me quedan dos ecuaciones. Igualo esas dos ecuaciones y encuentro el valor, encuentro los valores. ¿Sí me entienden? Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces de acá pues voy a pasar el x sub 0, el y sub 0 lo paso a la derecha y todo lo que no tiene x sub 0 lo paso a la izquierda. ¿Sí? Entonces me va a quedar y sub 0, todo lo que no tenga cuadrado, más x sub 0 por x, más x sub 0 por x, más 2x sub 0, más 2x sub 0, más 2x, más 2x, eso es igual a x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. ¿Sí me entienden? Sí, el despeje sí, profe. Bueno, entonces, como el punto pertenece tanto al círculo como a la recta, pues entonces estas dos ecuaciones deben ser iguales. ¿Sí me entienden? O sea, la ecuación de arriba, x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado es igual a menos 3 menos 4, x sub 0 es lo mismo que la ecuación que tenemos abajo. Ajá, entonces pues igualemos eso. Entonces eso quiere decir que y sub 0 más x sub 0x más 2x sub 0 más 2x es igual a menos 3 menos 4x sub 0. ¿Sí? Y entonces ahora lo que podemos hacer es decir lo siguiente: como, bueno, tenemos esto aquí, ¿sí? Pero resulta que yo puedo reemplazar este x y este y por 0, 0. ¿Sí me entienden por qué? Porque 0, 0 0, 0 pertenece a la recta. Entonces 0, 0 debe cumplir esta ecuación. ¿Sí? No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, recapitulo. Yo tengo que la pendiente de la recta es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si esta es la pendiente de la recta, pues entonces la recta me cumple esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Pues la ecuación punto pendiente. O sea que si el punto x sub 0, y sub 0 pertenece al círculo y a la recta, pues debe cumplir la ecuación del círculo y debe cumplir la ecuación de la recta. ¿Es claro eso? ¿Sí es claro eso? Sí, profe, así debe cumplir. Bueno, entonces, pues describo esto, desbarato esta ecuación de la recta, la desbarato así. Y, pues como me tiene que cumplir tanto la ecuación de la recta como la del círculo, pues busco la manera de igualar las dos ecuaciones. ¿Y cómo hago eso? Pues bueno, escribo esto que está aquí, lo escribo así. Y pues la ecuación de la recta que tengo aquí arriba la escribo así. Y entonces igualo esta ecuación y esta ecuación. Al igualar esa ecuación y esa ecuación me da esto. Pero como yo sé que el punto XY igual a 0, 0 está en la recta,
Entonces, si yo reemplazo aquí, si yo reemplazo aquí por x y por este x, si yo reemplazo este x y este y por 0, pues entonces me va a dar el valor de x sub 0. ¿Sí me entienden? Haciendo eso, pues me va a quedar lo siguiente. Esto es 0, esto es 0. Bueno, espere que no se ve. Esto es 0, esto es 0. Y esto es 0. O sea que me va a quedar que 2x sub 0 es igual a menos 3 menos 4x sub 0. O lo que es lo mismo, a ver cómo me queda más fácil. Me queda más fácil pasar el 4 aquí a sumar, ¿no? Entonces eso significa que 6x sub 0 es igual a menos 3. Entonces x sub 0 es 2. ¿Por qué me da desconfianza esto? Algo quedó mal. Porque no es 2. Pero ¿sí me entienden la idea de lo que estoy haciendo? Está ahí sí, profe, pero... No es profe, no haría un medio, porque el 6 pasa a dividir el 3, mandó el 3 al 6. Si no me equivoco. Ay, sí, mucha bestia. Sí, tiene toda la razón. Ah, ya asusté. Pero de todas maneras no da porque debe dar este valor de x, ¿quién es? Entonces puedo construirla. Esa es la ventaja de tener GeoGebra, que le permite uno decir si está bien o está mal. ¿Quién es ese punto de intersección? Es 1.5, o sea que es menos 3 medios. ¿Por qué no me da menos 3 medios? ¿Por qué no me da menos 3 medios? Bueno. X sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado, pues sí me da menos 3 menos 4x sub 0. ¿Sí? Y la otra queda 2x sub 0 menos y. A ver, 2x sub 0 menos y sub 0 menos 2x menos x sub 0. Ah, es que la despejé mal de acá. A ver, venga a ver qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pero son las 11:20. Ah. Vayan al quiz. Qué desgracia. A ver, es x sub 0 a 3 medios. Profe, terminémoslo. Yo no creo que nadie tiene clase después de 12. No, pero es tiempo que podemos usar para el quiz. Yo sí tengo clase. Sí, yo también tengo clase ahorita. Por eso. Bueno, ahí les queda de tarea. ¿Por qué x sub 0 a menos 3 medios? Qué desgracia. Ah, no, eso debe ser acá. Eso debe ser que acá me quedó mal el despeje. Eso es fijo. Bueno, entonces, ojo con lo siguiente. Ya, mire, ya salió. ¿Por qué no ha salido? Capaz lo dejé para mañana. Ya les debe salir, ¿no? Fecha de asignación 11:20. Bueno, entonces mire lo siguiente. Instrucciones para el quiz. Las instrucciones para el quiz son las siguientes. A ver, ya salió.